Estamos viendo mucha gente, es como una especie de una plaza, es un parque principal, hay mucha gente corriendo. La luz me hace enfocar en una mujer que va corriendo y son tres niños, dos de la mano y uno más grande que está corriendo detrás de ella y detrás de otros dos niños que van de la mano de esta mujer. Veo que hay como una especie es como un cajón de madera a un lado de un árbol de ese parque. Vemos que rápidamente esta mujer le da unas pequeñas indicaciones es una niña, la mayorcita de estos tres niños que están corriendo con esa mujer. La mayor corresponde al aspecto físico de una mujer. Le da unas indicaciones y esta rápidamente veo que se están escondiendo detrás como de este cajón de madera que hay al lado de un árbol. Veo que rápidamente, una vez esta mujer suelta ya a los niños, veo que ella empieza como a caminar o sea, como a devolverse de donde venían corriendo, de lo que estaban huyendo. Veo que hay diferentes hombres, diferentes personas que están asesinando diferentes aspectos físicos en este lugar. Veo que la niña, la mayor, está observando todas estas escenas. Veo que ella son como sus dos hermanos, confirmo con la luz, y son los dos hermanos de esta niña. Veo que tiene como la carita de los niños tapada con sus manos para que ellos no observen nada de estos. Y veo que ella sí pues está observando todas esas escenas. Veo que en ese momento hay un hombre que se está acercando a esta mujer, es su madre. Veo que este hombre la está asesinando, la está desencarnando enfrente de ella y esos otros dos hermanos, pero sus hermanos no están observando nada de esto. En ese momento que esto sucede, vemos que observamos todo el perímetro y hay como una especie como muy similar cuando la luz asegura un perímetro, pero esta es llena de mucha energía endoplasmática. Hay mucha tecnología en este lugar, hay diferentes entidades, pero vemos que eso lo están como llevando a cabo desde unas naves que se encuentran por fuera de este perímetro como tal. Solamente tienen como una especie de energía endoplasmática que es la que conecta con todos los aspectos físicos que están haciendo como este acto atroz, asesinando a todas esas personas. Digo que en ese momento, cuando hay una entidad que es la que corresponde al aspecto físico del hombre que asesinó a la madre de los tres hermanitos, vemos que gran parte de esa energía endoplasmática que es emanada de esta entidad que está como controlando el aspecto físico de este hombre, es la que se está llevando el aspecto físico de la mujer. Y veo que en ese momento esta entidad tiene contacto con los aspectos físicos de los niños, pero veo que en ese momento llega otro, es un gris, un híbrido que está llegando a las espaldas de los niños. Ellos no lo persiguen, no lo ven ni nada, pero vemos que están implantando en ese momento por parte de este híbrido solamente el aspecto físico de la chica, de la mayorcita, de la niña que está con sus hermanos. Veo que en ese momento ella se quedó como completamente perpleja, se quedó como en shock y ella empezó pues trató como de gritar, pero pues no pudo hacerlo porque pues sabía que si lo hacía quedaba expuesta y podían caer en esta masacre. Veo que esa persona que asesinó a su madre era el padre de ella. O sea, su padre hacía como parte, confirmando con la luz esta información, y es que su padre pertenecía como una especie de una milicia, no tiene nada que ver como con las fuerzas militares o policiales que defendieran este lugar en el que nos encontramos, sino que eran como unos forajidos que se encargaban de asaltar diferentes pueblos en este lugar, en ese país donde nos encontramos. En ese momento ya fue que terminan de implantar el aspecto físico de la niña, tiene aproximadamente unos 11 años de edad y los otros dos chicos tienen entre 5 y 6 años. Ya termina esa escena y la luz me adelanta en el tiempo. Carlos, ¿en qué parte del holograma te encuentras? Estamos en Grecia, año aproximado 1400. Muy bien, continúa. ¿Qué sigue ocurriendo allí con la niña? Veo que
Ya estamos es al interior de una casa bastante antigua, es completamente hecha en madera, piso también en madera. Vemos que hay una mujer que está como al cuidado de los 3 niños, así confirmando con la luz y el aspecto físico de esta niña, la que fue implantada y la que persiguió todas estas masacres, incluyendo la de su propia madre por parte de su padre, corresponde al aspecto físico de María en esta línea de tiempo. Veo que sus hermanitos se encuentran como jugando en, en un espacio de este lugar, de esta casa. Es como una casa de un solo ambiente, no tiene como habitaciones, sino que está como dividida por una especie como de cortinas de tela. Veo que los dos niños se encuentran jugando y María en esa línea de tiempo se encuentra, es como reclinada contra una esquina de este lugar y veo que está como cogiéndose sus piernas y en ese momento ya está todavía, está como muy humillada. Veo que esta mujer que se encuentra al cuidado de ellos les está dando algo de comer. Ya alimentó a los dos los hermanitos de María y le está llevando algo de comer, ya que pues la estuvo llamando y María en ningún momento se mostró pues con ganas de tomar los alimentos. Esa mujer se está acercando a María y se está agachando al nivel de ella, le está pasando en una especie como un plato metálico, le está pasando algo de comida. Pero María está completamente ida, esa mujer trata de cogerle como el rostro, de corrérselo, pero ella está mirando fijamente hacia un mismo lugar, apuntando hacia el suelo. En ese momento nos estamos adentrando un poco al interior de la cabeza de María y vemos que hay diferentes, el comportamiento neuronal en ese momento en su cabeza es demasiado activo. Sus neuronas de hecho están como, o sea, están demasiado activas y veo que hay gran parte de conexiones neuronales en sus dos hemisferios, más que todo en la parte como la parte frontal de su cerebro, que están completamente opacas, completamente oscuras. Veo que en ese momento no hay ningún tipo de entidad aquí pendiente, pero sí vemos que hay implantes que tiene en la parte de su cerebro. Hay un dispositivo, de hecho son 3 dispositivos que tiene en la parte de su cabeza. Y esos dispositivos son los que se están encargando como de manipular toda la parte de sus conexiones neuronales. En ese momento ella solamente está viendo constantemente las escenas de lo que ella percibió viendo a su padre asesinando a su madre. Esa mujer deja de insistir y se lleva nuevamente la comida. Ya la luz me está adelantando nuevamente en el tiempo. Vemos que ya han pasado unos días, de hecho unos meses, ha pasado suficiente tiempo y vemos que María en esta línea de tiempo ha estado teniendo constantemente diferentes sueños. Veo que en estos sueños se le está apareciendo la madre, su madre pues a quien vio asesinar por la mano de su padre y es su madre pidiéndole auxilio, pidiéndole ayuda, pero este auxilio, como esa ayuda que ella le está pidiendo, no es, o sea, es como que si ella se comunicara desde otra parte y diciéndole que se auxilie es ella, o sea, que ella debe tener mucho cuidado. Creo que en ese sueño ya está recibiendo como indicaciones de que no puede confiar, dice que no puede confiar en ningún aspecto físico que se acerque a ella con intenciones de enamorarla. Dice que no puede confiar en ningún hombre, dice que debe solamente enfocarse en el cuidado de ella misma y de sus hermanos. Veo que eso es lo que ella constantemente ha estado repitiendo y pues la luz en una pantalla me muestra diferentes escenas en ese tiempo que ha estado pasando y esto es algo constante que María ha tenido en, en sueños. Siempre se le aparece a su madre y ella recibe como esas mismas indicaciones. Rápidamente la luz nuevamente me adelanta en el tiempo, ya han pasado un par de años. La María ya ha terminado como la parte de su escolarización y vemos que está trabajando, está en es como una especie de una tienda vendiendo como unos dulces, como unas paleticas es como de unos dulces, una golosina. Veo que
Es un parque muy concurrido, que es como algo similar como a un centro de atracciones. Veo que ella está vendiendo estos dulces y pues de esto es lo que está viviendo. Vemos que cada dinero que va cogiendo lo está metiendo en una especie como de un delantal que tiene puesto en su aspecto físico y constantemente está metiendo pues el dinero que recibe por la venta de lo que ella está ofreciendo. Veo que ya pues termina como tal su jornada y ella se está trasladando hacia otro lugar. Vemos que llega al mismo recinto donde nos llevó la luz ahora anteriormente y es la misma casa de esa mujer que los estaba cuidando a ellos, pero vemos que esa mujer se encuentra bastante enferma, está bastante debilitada de salud. María en ese momento actual en el que nos encontramos de la regresión, tiene aproximadamente unos 18 años de edad. Vemos que ella no solamente está cuidando de sus dos hermanos, sino que también está cuidando de esta mujer. Confirmó con la luz y el aspecto físico. Si el aspecto físico de esta mujer es una tía de ellos, hermana de su madre. Vemos que María es la que se está encargando de todos los quehaceres de la casa. Vemos que ella es la que está llegando de trabajar, está encargándose de la parte de la cocina y de alimentar a sus hermanos y a su tía. Veo que su tía se encuentra bastante debilitada, bastante agotada físicamente, energéticamente. Vemos que hay una entidad que en eso ya pues se han acostado a dormir todos los aspectos físicos. Vemos que hay un portal que se abre en el techo de este lugar. Son solamente dos camas que hay en ese lugar, una donde está la tía de ellos y en la otra que es una cama bastante estrecha, pero allí se acomodan los tres hermanos, lo que es María y sus dos hermanos menores. Vemos que de hecho María en algunas noches se acuesta inclusive en el suelo para poderle permitir que sus hermanos descansen mejor. Vemos que se abre ese portal en ese momento y está descendiendo una entidad. Es un gris. Veo que está desencarnando el aspecto físico de su tía, pero en ese momento pues no se están dando cuenta ninguno de ellos. Veo que su tía le paralizan como la parte de su corazón, le da como una especie como un infarto. Vemos que de esa forma la están desencarnando. Este gris se encarga como de reactivar una especie de dispositivos que tenía esta mujer, no solamente en su cabeza, sino en la parte de su pecho, que involucra la parte de su corazón. Y una vez activa esos dispositivos, se encarga de paralizar los latidos de su corazón y de esa forma la desencarnan. Y ese mismo gris es el encargado de llevarse ese aspecto físico. Pero todo eso ocurrió sin que los niños percibieran, sin que María y sus hermanos percibieran esta escena de la muerte de su tía. Veo que rápidamente me adelantan el tiempo, ya está amaneciendo. Veo que María se está colocando de pie. Esta está dirigiendo hacia la parte de la cocina, está sirviendo algo de una especie de algo, café para sus hermanos. Está sirviendo cuatro platos, teniendo en cuenta que también le está sirviendo a su tía. No se han dado cuenta que su tía es encarnada. Su tía se encuentra una acostada en la cama y tiene como una cobija hasta la parte de su pecho. Veo que ella llama a sus hermanos, los despierta y ellos se colocan de pie. Veo que se está acercando a su tía y le está colocando la mano en la parte de su cabeza. Veo que ya pues la llama y ya pues siente el aspecto físico un poco extraño. Ella apenas la toca, siente como algo extraño en el cuerpo de su tía y en ese momento ya ella empieza como a moverla y su tía pues no reacciona, se da cuenta que ella ya ha fallecido. La luz me adelanta a partir de ese momento en el tiempo. Han pasado ya varios años, veo que María en ese momento tiene aproximadamente unos 25 años de edad. María se ha organizado en un lugar diferente. Veo que pues están viviendo en unas mejores condiciones en ese lugar que nos encontramos. Es una vivienda un poco mejor en la que vivía ellos con su tía. Y vemos que solamente están conviviendo los tres, María y sus dos hermanos. En ese momento vemos que sus hermanos se han ido de la casa por un momento y ella se ha quedado sola en este lugar. Veo que tocan a la puerta y llega un hombre. Veo que es su pareja en esta línea de tiempo. Vemos que ella recibe a este hombre.
Vemos que están sentándose a una mesa y están ingiriendo unos alimentos, pero veo que están en como en o sea, una mesa rectangular y están en María está en un extremo y este hombre está en el otro. Veo que mientras este hombre está comiendo, ella no deja de mirarlo y constantemente lo está mirando. Ella se mete una cucharada de sus alimentos y constantemente sigue mirando al aspecto físico de este hombre. Vemos que al momento en que ella pues no le quita la mirada al aspecto físico de este hombre, veo que empieza a escuchar constantemente como las voces de su madre, todas las voces que ella durante mucho tiempo ha estado escuchando por parte de su madre decirle que no confíe en nadie, que no confíe en ningún hombre que se acerque a ella pues con esos eh, intenciones de enamorarla. Todo eso constantemente lo que sigue escuchando ella. El hombre se percata de que María no la ha dejado de observar, le está preguntando si sucede algo. Ella le está manifestando, le está diciendo que tiene miedo, él le pregunta por qué. Ella le está diciendo que tiene miedo de que él le haga daño, ya sea a ella o a alguno de sus hermanos. Este hombre le está contestando que él entiende que es su primera relación, pero que el pasado de ella no tiene por qué marcar su presente, no tiene por qué proyectarle todo lo que, por lo que ella ha pasado, por lo que ha sufrido, eh, proyectarlo en él. Le está diciendo que él es un buen hombre. Le está diciendo que a pesar del corto tiempo que llevan en esa relación, él le ha demostrado ser un hombre trabajador, ser un hombre protector de ella y de sus hermanos. Pero en ese momento vemos que pues hay algo que percibe María que no está bien, pero no es que perciba algo negativo, sino que es los dispositivos que ella tiene en su aspecto físico los que se encargan como de manejar todas esas programaciones, esas emociones y todo lo que María ve, siente y todo lo que pasa por su imaginación, por sus pensamientos. La luz me adelanta en el tiempo nuevamente. En ese momento hay una escena, estamos en una escena en ese mismo lugar. Veo que María se encontraba trabajando, está llegando a su vivienda. Veo que ella ingresa como tal y se le hace extraño que ve en una silla, ve como una especie de un saco y ella reconoce que ese saco es de su pareja. Veo que ella empieza a llamar a sus hermanos. Una es, pues, sus hermanos es un hombre y otra niña. Veo que empieza a llamar a la niña. Ninguno de los dos le contesta. Veo que en ese momento ella rápidamente sube unas escaleras y está subiendo un segundo piso. Entra a la habitación y se encuentra con una escena bastante fuerte. Veo que en esa escena pues se encuentra el hermanito, el hermano de ella, el menor, se encuentra amordazado en una silla, mientras el aspecto físico de su pareja está abusando sexualmente de su hermana. Veo que en ese momento este hombre pues no se ha percatado de que ya había llegado. Veo que él rápidamente se está colocando de pie y se estaba lanzando sobre el aspecto físico de María. María trata como de gritar, trata como de salir corriendo, pero este hombre pues es mucho más grande que ella y veo que empieza a golpearla. Veo que le da solamente un par de golpes, no se encarniza pues con ella, pero sí le da solamente un par de golpes y con ese par de golpes que le da, la deja inconsciente. Ya este hombre se da cuenta pues que el aspecto físico de María se encuentra completamente inconsciente. Vemos que la hermana de María está llorando constantemente, pues se queda ahí paralizada, no tuvo ningún tipo de reacción, mientras el hermano de ella está amordazado y tiene pues como una especie de una liga en su boca. Veo que tiene demasiada, hasta se le ve la rabia que tiene, él también está llorando y tiene demasiada ira. En ese momento estamos viendo tanta energía endoplasmática en este lugar que está haciendo pues por parte de los cuatro aspectos físicos involucrados en esta escena. Vemos hay dos entidades en ese momento. Hay una entidad que es la encargada de la manipulación y le pertenece el aspecto físico de este hombre. Y vemos que hay una entidad que es la misma que le pertenece al aspecto físico de María. Los hermanos de ella en ese momento no percibimos ningún tipo de entidad en ellos, pero sí vemos mucha liberación de energía endoplasmática, vemos implantes en ambos aspectos físicos.
Veo que ya este hombre pues coge sus cosas y sale corriendo, sale huyendo de este lugar. Después de un tiempo, María reacciona y se está colocando de pie con dificultad. Veo que se manda las manos como hacia la parte de su abdomen. Le duele bastante los golpes que recibió por parte de su pareja. Veo que rápidamente está primero soltándole las manos y liberando a su hermano. Veo que rápidamente se está acercando hacia su hermana. Y en ese momento vemos como la manipulación y todos los dispositivos que tiene María en su cabeza son muy similares a los que tiene su hermana en ese momento. Veo que la mirada, todo corresponde muy similar a lo que le hicieron a María el momento en que ella vio desencarnar a su madre en años atrás. En ese momento se detiene la regresión y vemos que me proyectan en una pantalla. Me van adelantando en el tiempo rápidamente y vemos que este patrón donde María ha sido violentada no solamente físicamente, sino que veo que se ha involucrado con otros aspectos físicos que la han violentado de forma sexual, psicológicamente. Vemos que a medida que van pasando el tiempo y pasan esas relaciones, cada vez el daño a nivel pues, de su cabeza, a nivel de su cerebro, de sus conexiones neuronales, se van apagando diferentes zonas de su cerebro, diferentes zonas de esas conexiones neuronales y de esta forma vemos que pues esto se vuelve un patrón repetitivo con ella. Terminan demostrando en una pantalla y la luz me adelantan el tiempo. Vemos que hay un sueño en particular, ya han pasado varios años, María tiene aproximadamente unos 46 años de edad en ese momento, ya ella está viviendo sola, sus hermanos ya se han independizado, cada quien está viviendo en lugares diferentes. Vemos que María está viviendo sola, pero vive en una casa con otra familia, veo que, pero pues cuando me refiero a que vive sola es que no vive con ninguno de sus hermanos, ni con ningún familiar pues cercano a ella. Los aspectos físicos que vienen en esta casa con ella son aspectos físicos que pues no corresponden a su círculo familiar. Familiar. Si vemos que hay un sueño en particular, ella ya está acostada, inducida a un sueño por parte de una entidad. En ese momento hay un reptil que se encuentra en la habitación con María. Ese reptil es el que se encarga, está en el aspecto físico de ella. Una vez sale este reptil del aspecto físico de María, veo que se está colocando como hacia la parte posterior de la cama y está emanando mucha energía endoplasmática. Esa energía endoplasmática se está encargando de adentrarse a la cabeza, empieza a reactivar diferentes programaciones y dispositivos que hay en la cabeza de María y esto la inducen a un sueño en particular. Vemos que ella se empieza, en ese sueño, empieza a observar a diferentes personas, diferentes aspectos físicos. Le muestra una escena donde hay mucho sufrimiento, hay diferentes personas flageladas, diferentes personas sufriendo. Veo que ella se conmueve en este sueño, ya se conmueve mucho de ver todas esas personas sufrir. Veo que por momentos ella ve escenas, pero son así como relámpagos que ve de los en rostros de esas personas que ve pues sufriendo, ve los rostros de su madre, de su padre, de sus hermanos, de su tía, o sea, ve como, pero son relámpagos así que ve de esos rostros. Cuando ella empieza cada vez como a sentirse más triste y como con ganas de desesperar y de llorar, veo que ella empieza a escuchar una voz y dice que ella ha sido llamada para ayudar a salir de ese lugar donde se encuentra su familia, a salir de ese lugar donde se encuentran muchas personas que están sufriendo constantemente. Dicen que si ella está de acuerdo en ser como esa persona que puede ayudar y a impactar muchas vidas de muchas personas. Veo que le están mostrando como un camino están diciendo que ella puede recibir unos poderes para poder eh, ayudar a todas esas personas. Al momento en que ella en el sueño asiente y dice que sí, que ella puede y que ella quiere hacer lo que tenga que hacer por ayudar a su familia y por ayudar a todas esas personas, veo que le muestran lo que ella tiene que hacer y veo que ella está presenta es como lo que le muestran en este sueño es como una especie de imposición de manos y es como curando a diferentes personas
Veo que en ese sueño, pues, le muestran todo el poder que ella puede tener desde su aspecto físico, pero puntualmente de sus manos, lo que puede hacer para ayudar a curar. Le hablan de curar a todos esos aspectos físicos, a todas esas personas. Ella siente en el sueño y dice que sí, que ella lo que tenga que hacer. Dice que ella no comprende muy bien lo que está viendo en el sueño, pero pues que sí, de aprenderlo, ella lo aprende o hace lo que sea. Veo que en ese mismo sueño ya recibe todas las indicaciones. O sea, ella empieza como a recibir toda esta manipulación por parte de este reptil, se está encargando como de crear todas estas programaciones para que ella sepa qué es lo que tiene que hacer y le están dando como esa capacidad de ya sentir diferentes vibraciones de diferentes personas y poder supuestamente, pues lo que le pintan esa entidad en ese sueño es que pueda curar a muchas personas y a liberarlas del La dolor. están reprogramando. Sí, ya el sueño termina en ese momento, vemos que, pues, ya han pasado unas horas y ya ella está despertando. Vemos que ella se está sentando en la cama y se está colocando sus manos en la cabeza. Veo que ella sentía en ese momento un dolor muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte en su cabeza, se despertó con ese dolor muy fuerte en su cabeza, y veo que ella, en el momento en que se coloca sus manos en su cabeza, empieza a recordar automáticamente, apenas tiene contacto, sentada, se coloca, pues, sus codos en sus piernas y sus manos en su cabeza. Veo que en ese momento, apenas tiene contacto con su cabeza, ella empieza a sentir una vibración muy fuerte que emana de sus manos. Ella siente como esa vibración se está entrando a su cabeza y automáticamente esa vibración se va encargando de mermarle y de irle quitando el dolor con el cual ella se levantó. Por un momento ella como que se asusta, se está mirando las manos y empieza automáticamente a recordar todo lo que vio y le mostraron en el sueño. En este momento que estamos viendo el aspecto físico de María es el momento en que lo vemos como eh, se puede decir, entre comillas, lo más cuerdo posible que le hemos podido encontrar, porque se ve de una forma como, o sea, se ve con mucha lucidez, se ve un aspecto físico inclusive como renovado, se ve mucho mejor a como la estuvimos percibiendo durante la regresión hasta ese momento. La luz me adelanta en el tiempo. Veo que ya pasaron varios años nuevamente, ya María tiene aproximadamente unos 60 años de edad. En ese momento nos encontramos en este mismo lugar donde ella pues estaba viendo con esas otras personas, pero vemos que pues se detiene por un momento la regresión, en una pantalla me proyectan unas escenas. Vemos que en ese mismo lugar veo que María está llevando a cabo, esto ya pasó a ser como una especie de un consultorio. Veo que los inicios de María con esa capacidad y ese poder que estas entidades, mediante esas manipulaciones y esas programaciones, le dieron, fue desde los miembros de la casa con los que ella convive. Vemos que ella se ve una escena donde ella está curando algo como la parte del estómago, de la parte del abdomen de la señora con la que ella convivía. Veo que efectivamente ella le está curando algo de, pues, unos dolores de la parte de su abdomen. Vemos que con el Señor no es que le haya mejorado como tal ningún tipo de dolor, pero veo que sí le hizo una imposición de manos y vemos que, pues, con esta imposición de manos, lo que hizo fue que le ayudó a conseguir trabajo al aspecto físico de este hombre. Y en ese momento, a partir de eso, muestran como en cámara rápida todas las personas que empezaron a llegar del décimo pueblo a buscar ayuda por parte de María. Y vemos cómo empezó ella efectivamente a curar diferentes personas, a quitarle diferentes dolencias, a resolverle algunos aspectos de la vida de otros aspectos físicos que no correspondían a nivel pues, de salud, sino otros aspectos de su vida. Vemos que, o sea, con todo eso que nos mostró la luz en ese momento en esa pantalla, vimos que con cada imposición de manos que hacía María, ya sea para curar enfermedades o para resolver diferentes situaciones de los aspectos físicos de las personas, vemos que lo que había, esa vibración que ella sentía desde sus manos que le generan, que no es encarnado, pero que ella siente cuando hace ese tipo de procesos, es una vibración como de paz, como de tranquilidad, pero todo esa misma sensación pues la percibían los aspectos físicos que eran pues impactados por parte de ella. Esa vibración no correspondía más que a energía endoplasmática y ella misma se encargaba pues con esta vibración y esa energía endoplasmática de implantar los aspectos físicos.
pero no la hacía sola. En cada momento que ella impactaba a esas personas, vemos cómo se abrían portales en ese lugar y llegaban diferentes entidades, llegaban reptiles, grises, híbridos de todas las clases de entidades que hay, y estas entidades son las que se encargaban de, mediante esta vibración que María les generaba a estos aspectos físicos, eran que se encargaban de manipularlos y reprogramarlos e implantarlos. Se convirtió en un vector de conexión para las entidades. Sí, así es. Vemos que ya hay un momento en que ella empieza a sentir, ya estamos nuevamente de vuelta a la escena donde nos trajo la luz. Ujú. Ya se encuentra pues en esa habitación y veo que ya como que el tema de dolores de cabeza fue algo muy recurrente durante su vida holográfica en esta línea de tiempo. Vemos que hay un dolor en particular muy fuerte que ella está sintiendo en su cabeza. Veo que se encontraba hablando solamente con la señora. Veo que el aspecto físico de la pareja de la señora con la que ella convivía ya desencarnado, y solamente conviven las dos, María aproximadamente 60 años y pues la otra señora ya una edad bastante avanzada. Veo que María le empieza a decir a esa señora que se está sintiendo muy mal. Veo que la señora se ofrece a hacerle algo de tomar, o le pregunta que qué le da. Veo que María se está es como, o sea, como que se sonríe con la señora y le está diciendo que tú sabes que yo no necesito nada de esto. Tú ya sabes de qué manera yo me puedo curar. Veo que ella se está colocando de pie, María se está colocando de pie y se está yendo hacia su habitación. Veo que le dice a la señora que va a hacer su proceso de sanación en su habitación. Veo que ya pues llega, se acuesta, no se acuesta, sino que se sienta en la cama, se recuesta contra la pared y veo que primero coloca sus manos hacia una parte de sus piernas. Veo que ella cierra sus ojos, en ese momento que cierra sus ojos empieza a hacer como una especie de oración. Veo que empieza como a orarle a un Dios, empieza a orarle a alguien. Veo que en ese momento, ya después de que ella hace esta oración, está colocando sus manos en la parte de su cabeza. Y en ese momento que ella coloca sus manos en su cabeza, vemos que ella empieza a percibir algo diferente, no se siente igual. Veo que a medida que ella se coloca sus manos en su cabeza, empieza a sentir un dolor cada vez más fuerte, más crónico. Y en ese momento vemos que de sus propias manos, esta energía endoplasmática que está liberando hacia ella misma, veo que se está encargando como de, hay un dispositivo en particular que se encuentra en la parte de su cerebro, que se encuentra a emanar como una especie de unos choques como eléctricos, y veo que bajan por todo su aspecto físico, y veo que conectan con la parte también de su corazón. Y veo que de esa forma ella empieza como a convulsionar, y veo que ella sigue con las manos en su cabeza y por más que trata como de soltarse, de despegar sus manos de su cabeza, no puede. Y veo que ella empieza como a convulsionar y cada vez empieza pues como a generar movimientos de su cuerpo un poco más bruscos hasta que cae de su cama, y la convulsión es tan fuerte que termina cayendo al suelo. Y veo que de esa forma está desencarnando María en esta línea de tiempo. Y desencarna con sus manos pegadas en su cabeza y generando esta emanación, esta vibración muy fuerte controlada por parte de la entidad que lo tiene a ella, que es un reptil. Y ese mismo reptil se encarga de llevársela. Carlos, confirma con la luz si de las personas que vimos en esta regresión hay alguno que corresponda a la hija línea de tiempo actual o al esposo línea de tiempo actual. Sí, tanto el esposo como su hija. O sea, la hija Ujú, de ella en esta línea, o sea, no correspondía a ninguna hija ni nada, sino que correspondía a la vida de la hermana de ella, la hermana menor. ujú. Y, y la vida de la primera pareja que nos mostró la luz La en, escena sí, con los niños, ok. también corresponde pues a la pareja de ella. Y habiendo comprendido qué pasó en esa línea de tiempo con María, vamos a regresar a la casa a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Ya estamos acá. Muy bien. En la casa cuando llegaste había burbuja. No, no había burbuja.
Los humanos luz se encargaron de asegurar el perímetro y emanar luminiscencia y crear una burbuja en la casa para asegurar y contener todo lo que hay dentro de ella. Muy bien. ¿Qué ves en el perímetro? En el perímetro hay 2 naves. Muy bien, vamos a ingresar a la casa al lado de María y me dices qué ves en ella. Ingresamos en ese momento, ya estamos al lado de ella. En ese momento vemos una entidad dentro de ella, es un híbrido. Es un reptil, es un híbrido. Muy bien, sale neutralizado y me dices qué altura tiene. Sale su aspecto físico, la luz lo neutraliza en ese momento. Este mide 1,98. Muy bien. ¿Qué ves en el esposo de Doña María? Hay otra entidad dentro de él, es un reptil. Sale, la luz lo extrae el aspecto físico de él. Sí, es un reptil, este mide 2 metros 27 centímetros. Muy bien. ¿Qué más percibes en la casa? ¿Qué te dice la luz? Hay mucha tecnología, estamos observando mucha tecnología en este lugar. Hay 22 portales, no vemos más entidades. Entidades solamente pues hay dos, la del aspecto físico de su esposo, que es el reptil, y el híbrido que se encuentra en ella, Muy y bien. toda la tecnología que hay en la casa. Muy bien, se le está la información al reptil de 227. Los humanos luz colocan un casco electromagnético en la cabeza de esta entidad. Se extrae la información. Listo. Muy bien, ¿confirmas con esa información si él es el jefe o hay alguien de mayor rango en las naves? Ese es el jefe. Muy bien. Y confirmas si de la entidad de la regresión está todavía en esta línea de tiempo actual. No, no se encuentra en ese momento ya. Muy bien. Pues ya fue eliminado por el procedimiento anterior, ¿correcto? Sí, sí, así es. Muy bien. ¿Cómo se llama este reptil? Rockster, Nombre de la jerarquía, Terminentiel, número de planetas. 28 planetas, 3 sistemas planetarios. Muy bien. Se te proyecta ahí en pantalla a la jerarquía. Me dices qué tipo de ser es, por favor. Este es un Draco, color café muy claro, es como un color beige. Tiene energía, materia oscura, perdón, Ujú. alrededor de sus cabezas y en gran parte de su aspecto físico. Tiene también muchas entidades alrededor de él que utiliza como un mecanismo de defensa y ataque aparte de la materia oscura. Muy bien. Entonces, con esta información que tenemos aquí recabada, vamos a pedir la asistencia de los humanos luz necesarios. A la cuenta de 3 se abre un portal, descienden y son verificados. Se abre ese portal, los humanos los encargan de emanar su luminiscencia y verifican la llegada de los humanos los que nos asistirán en esta misión. Ya están todos acá. Muy bien. Vamos a conectar también con Enki. A la cuenta de 3 se abre un portal, desciende el verificado. 1, 2 y 3. Se abre este portal, los humanos los emanan su luminiscencia y están verificando la llegada de Enki en ese momento. Ya está acá con nosotros. ¿Sientes que es Enki? Sí, es él. Muy bien. Muy agradecidos con la asistencia de toda la luz. Carlos confirma, ¿hace cuánto tiempo llegaron estas entidades a la casa? Hace aproximadamente 3, 4 meses. El vector de entrada fue el esposo. Sí, así es. Muy bien. Se le transmite toda la información de lo que tenemos allí a los humanos luz. Comprueban portales, por favor. Los portales van a planetas. Muy bien. Crean necesarios para los 28, 3 sistemas o para el Draco si se requieren. Y cuando estemos listos me dices para desplazarnos. Estamos listos.
Muy bien, nos llevamos las naves, las entidades, nos desplazamos 1, 2 y 3. Ya estamos acá. En ese momento los humanos los encuentran emanando mucha luminiscencia. Esta se empieza a entrar por 9 de los portales que fueron creados. Están conteniendo los 3 sistemas planetarios y cada uno de los planetas. El planeta principal también ya fue contenido. En ese momento la jerarquía está encapsulada en una burbuja de luminiscencia. Colocan aros electromagnéticos alrededor de ella. Paralizan el tiempo y ya tienen todo neutralizado. Listo. Muy bien. Se hace la eliminación de todas las naves, entidades, tecnologías que haya en todos los planetas, por favor. Los humanos emanan su luminiscencia. Vemos como esa luminiscencia se adentra a cada uno de los planetas y están eliminando todo lo que le corresponde a esta jerarquía de naves, tecnología, entidades, incluyendo dentro del planeta principal. El proceso continúa. Listo. Proceso terminado. Muy bien. Se le hace eliminación de toda la materia oscura, por favor. En ese momento, Enki crea una gran burbuja de luminiscencia. Los humanos luz que nos asisten apoyan a Enki en ese proceso. Los humanos luz emanan mucha luminiscencia hacia la burbuja donde tienen contenida la jerarquía. Enki está acercando a esta burbuja que fue creada por parte de él. Vemos que esta burbuja se encarga de absorber toda la materia oscura de las cabezas, de todo el aspecto físico de esta jerarquía. Una vez esta burbuja de luminiscencia absorbe toda esa materia oscura, esta burbuja la extraen de este perímetro. Todos los humanos luz emanan mucha luminiscencia y una gran explosión de luminiscencia. Y de esa forma la eliminan por completo. Listo. Muy bien. Se les da la información de las cabezas al Draco, se obtienen coordenadas, se liberan humanos luz, aspectos físicos, se limpian, repotencializan y fusionan. Colocan cascos electromagnéticos en las cabezas de esa jerarquía. Se extrae la información. Tenemos coordenadas, son enviadas a los humanos luz que nos asistan. En este momento vemos cómo los humanos luz empiezan a entrar a cada uno de los planetas donde se encuentran retenidos los humanos luz. Primero hacen el proceso de verificación, una vez lo verifican, los limpian, los repotencializan y empiezan a hacer proceso de liberación. El proceso continúa. Se confirma cantidad de humanos luz, aspectos físicos son los mismos. Se nos unen en todos. Muy Listo. bien. Se activa el llamado de las cabezas del Draco de todo lo que le corresponda, naves, entidades, tecnología, llegan allí, son eliminados. Se abre ese portal, los humanos luz emanan su luminiscencia. Se activa el llamado de las cabezas de la jerarquía. Vemos cómo empiezan a llegar naves, tecnología. Muchas entidades apenas tienen contacto con ese portal de luminiscencia se van eliminando por completo. Listo. Proceso terminado. Muy bien, se extrae el Draco del planeta y se eliminan los 28 planetas, los 3 sistemas. Se extrae la jerarquía de ese planeta principal. Los humanos los emanan mucha luminiscencia y se empieza a entrar por medio de los portales que fueron creados. Llega a cada uno de los planetas, esa luminiscencia se adentra, vemos cómo de adentro hacia afuera empiezan a ocurrir grandes explosiones de luminiscencia. Y de esa forma están eliminando cada uno de ellos. Por último, se elimina el planeta principal y hay una gran explosión de luminiscencia. Listo. Muy bien. Eh, confirma si hay información de esos aspectos físicos en alguna otra jerarquía. No, no hay información de ellos. Muy bien, es eliminado el Draco de todas las líneas de tiempo, como si nunca hubiera existido. Los humanos los encuentran emanando su luminiscencia hacia esta burbuja donde está retenida esta jerarquía. Esa luminiscencia tiene contacto con el aspecto físico de esa jerarquía. Vemos cómo empiezan a activar cada aro electromagnético que fuera colocado alrededor de esta. Esos se empiezan a activar y se van eliminando de forma horizontal correspondiendo a cada línea de tiempo de esa jerarquía. Llega hasta sus cabezas, por último hay una gran explosión de luminiscencia y de esa forma eliminan por completo este Draco. Listo. Muy bien. Carlos, confirma cuántas vidas lleva Doña María aquí en este holograma. 234 vidas. Muy bien. ¿Cuántas copias hay de ella por recuperar? Hay 32 copias. Y del esposo. Hay 28. Muy bien. Llega ahí el aspecto físico de Doña María, llega el esposo, por favor, son verificados. La luz los trae en ese momento. Ya están acá. Muy bien. Ahí está el humano luz del esposo, ¿verdad?
Sí, acá está. Pídele por favor que le retire los implantes a su aspecto físico. En ese momento el humano lo separa al frente de su aspecto físico, los humanos, los que nos asisten, emanan su luminiscencia y lo apoyan en este proceso. Listo. Muy bien. Pregúntale al humano luz de él si va a quedar en resguardo o va a quedar con su aspecto físico. Dice que hay un trabajo pendiente por hacer por parte de su aspecto físico. Dice que él se queda en resguardo por parte de la luz. Mientras su aspecto físico evoluciona, dice, son las palabras que utiliza su humano luz. Muy bien, comprendido. Y entonces vamos a hacer conexión con el médico a la cuenta de 3 hora importar. Desciende, es verificado. 1, 2, 3. Se abre ese portal, los humanos los emanan su luminiscencia y están verificando la llegada del médico Saturno en este momento. Ya está acá con nosotros. Sientes que es Saturno. Sí, es él. Muy bien, muy agradecidos con la asistencia de él. Carlos, los humanos luz liberados, por favor, les agradeces, te despides, ascienden con ellos el humano luz del esposo. Ascendidos. Muy bien. Y los que nos asisten, nos quedamos con la compañía de 100.000. El resto les agradeces, te despides, ascienden. Ascendidos. Muy bien. Ahora sí le dices al médico, por favor, le transmites la información de doña María y le dices que hay 32 copias pendientes de ella. En este momento el médico crea una burbuja de luminiscencia y nos estamos adentrando en ella. Vemos que el médico inicia emanando mucha luminiscencia en la parte de la cabeza de María. Vemos que esa luminiscencia, a medida que la emana desde sus manos, se va adentrando cada vez más a su cabeza. Vemos que está encapsulando en burbujas de luminiscencia, implantes que hay en su cabeza. Vemos que esos implantes son extraídos de aquí con gran precaución. El médico, cada uno de esos implantes los envuelve en una sola burbuja de luminiscencia, emana mucha luz y de esa forma los elimina por completo en sus manos. Vemos que ahora está entrando sus manos al interior de su cabeza, vemos cómo está emanando mucha luminiscencia en cada una de las partes donde extrajo esos implantes. Una vez repotencializa cada una de esas zonas, vemos que rápidamente pasa sus manos por toda la parte de sus conexiones neuronales. Vemos que efectivamente hay bastantes zonas muy opacas. A medida que el médico pasa sus manos por todas esas partes de sus conexiones neuronales, vemos cómo las va reactivando, las repotencializa y está creando conexiones neuronales nuevas en ambos de nuestros hemisferios de su cerebro. Veo que rápidamente está emanando mucha luminiscencia en cada una de sus glándulas interdimensionales. Vemos que cada glándula interdimensional fue envuelta en en burbujas de luminiscencia. El médico con las manos al interior de su cabeza emana como una especie de ondas de luminiscencia y estas ondas se encargan de como de reactivar esas burbujas que fueron encapsuladas cada glándula interdimensional y empiezan a salir diferentes vibraciones de la cabeza de María. Veo que termina de limpiar, de repotencializar cada una de sus glándulas interdimensionales. Y veo que desde su glándula pineal y desde la parte de su cerebelo emana mucha luminiscencia y crea una sola burbuja. Esa se va expandiendo poco a poco por la cabeza de María. Veo que va creciendo en el interior de su cabeza, la deja allí. El médico extrae las manos de la cabeza de María y sigue emanando mucha luminiscencia. Ahora esa luminiscencia se adentra y vemos cómo se conecta con todas sus conexiones neuronales, glándulas interdimensionales y empiezan a salir diferentes destellos de luminiscencia en varias direcciones. De esta forma está haciendo una limpieza de psiquis en la cabeza de María. Termina este proceso, vemos que está colocando sus manos en la parte de sus oídos, emana mucha luminiscencia, se hacia adentro y sale nuevamente de sus oídos y de esa forma limpia y repotencializa sus oídos internos, sus tímpanos, su oído externo, todo en general. Vemos que ahora coloca sus manos en la parte de su rostro, emana mucha luminiscencia, esta luminiscencia veo que se está adentrando en la parte de sus ojos, se adentra hacia la parte de su cerebro, vemos que coloca unos anillos de luminiscencia en la parte de sus ojos, ellos se mueven rápidamente y se van adentrando poco a poco a su cabeza. Veo que ahora está colocando sus manos en la parte de una de sus manos en la parte de su cuello, la otra en la parte de superior de su cabeza.
emana mucha luminiscencia de esta forma y vemos que está quitando implantes de toda la parte de su columna cervical. Vemos que termina de eliminar esos implantes, ahora va recorriendo la columna de María con sus manos mientras emana mucha luminiscencia. Repotencializa cada uno de sus discos intervertebrales, coloca anillos de luminiscencia allí, repotencializa toda esta zona. Veo que está colocando sus manos en la parte de sus pulmones, emana mucha luminiscencia y veo que esta se adhiere a sus paredes pulmonares, hace este movimiento con sus manos, se inyecta mucha luminiscencia, sale por todas sus vías aéreas. Esa luminiscencia sale por su nariz, por su boca, por sus oídos. Vemos que está colocando sus manos en la parte de sus hombros, emana mucha luminiscencia. Esa se empieza a desvanecer por sus brazos y elimina implantes de la parte de su hombro izquierdo en particular. Vemos que, y la parte de su codo también y su mano. Repotencializa por completo sus brazos. Ahora está colocando sus manos en la parte de su pecho. Vemos cómo elimina un implante que hay en la glándula interdimensional del timo también. Este implante es completamente eliminado por parte del médico y vemos que coloca sus manos allí nuevamente y mediante ondas de luminiscencia vemos cómo repotencializa esta glándula interdimensional y de esa mediante ondas de luminiscencia repotencializa todo el aspecto físico de María. Está colocando sus manos en la parte de su corazón, limpia cada una de las válvulas del corazón de María, emana mucha luminiscencia líquida en sus aurículas, en sus ventrículos, y vemos que con cada latido de su corazón empieza a inyectar mucha luminiscencia por su torrente sanguíneo, y de esta forma limpia todo el sistema circulatorio de María, repotencializa su sangre. Rápidamente siente sus manos en la parte de su abdomen, limpia, repotencializa cada uno de sus órganos internos, elimina todos unos implantes que se encuentran en la parte de su colon y en su estómago. Emana mucha luminiscencia en polvo, esa se adhiere al interior de su estómago, en sus paredes estomacales. Ahora emana mucha luminiscencia líquida, hasta hace una limpieza en todo su estómago. Esa luminiscencia empieza a recorrer su colon, sus intestinos y de esta forma también lo limpia y lo repotencializa. Esa luminiscencia sale por su área sexual. Veo que elimina otro implante que hay en la parte del área sexual de María. Elimina ese implante y ahora repotencializa por completo toda esta zona. Crea una burbuja de luminiscencia que abarca el área sexual y la parte de los órganos internos de María, toda la parte de su abdomen. La repotencializa y le deja allí en esa parte de su cuerpo. Veo que desciende sus manos por sus piernas, repotencializa, elimina otros implantes de la parte de sus rodillas, sus tobillos, la coge de sus pies, emana mucha luminiscencia, se empieza a entrar, limpia, repotencializa todo el sistema óseo de María, fue por sus piernas, su abdomen, su pecho, llega a sus hombros y se desvanece por sus brazos. Esa luminiscencia sale por los dedos de las manos de María. Coloca sus manos en la parte superior de su cabeza, emana mucha luminiscencia, se empieza a desvanecer por todo su cuerpo y se adhiere a su aspecto físico como una capa de extra luminiscencia. Termina ese proceso con María. Vemos que se abre un portal. Hay 6 copias en ese momento que están llegando de María. Llegan de forma individual y vemos que el médico primero las limpia, las repotencializa. Una vez la limpia y la repotencializa, hace el proceso de acoplo entre esas 6 copias. Una vez las acopla, las coge y las coloca en la parte del pecho de María. Emana mucha luminiscencia y una gran expansión de luminiscencia en todo su aspecto físico. Y de esta forma hace el proceso de acople de esas 6 copias en su aspecto físico. Listo, proceso terminado. Muy bien, me agradecidos con el médico. Pregúntale si tiene alguna recomendación para ello. Dice que por el momento debe guardar bastante reposo, teniendo en cuenta pues todo el procedimiento que se ha hecho en este momento. Dice que pues efectivamente se vienen unos cambios muy significativos en su aspecto físico. Si cumple con los parámetros de alimentación, de hidratación que debe tener a partir de este momento. Dice que ese aspecto físico, de cierta forma, ha sido algo consciente respecto al tema alimentación, pero que debe empezar a evidenciar algunos alimentos que le han podido estar cayendo mal de un tiempo hacia acá. Dice que poco a poco ella, de su sentir, dice que va a poder tomar unas mejores decisiones al momento del tema de la alimentación. Listo. Muy bien, muy agradecidos con el médico. Amor infinito para él. Te despides, asciende. Ascendido. Muy bien. Vamos a regresar
a la casa a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Ya estamos acá. La luz, por favor, nos ayuda a eliminar tecnología, cerrar portales, repotencializar la burbuja de la casa. Los humanos, los que nos asisten, emanan su luminiscencia. Vemos que se adentran a la casa, están cerrando cada uno de los portales que se encontraron aquí. Vemos que eliminan toda la tecnología al interior de la casa. Una vez cierran portales, eliminan tecnología, vemos que se empiezan a desplazar rápidamente por toda la vivienda y de esa forma suben los niveles vibratorios de la casa. Salen de la casa y emanan mucha luminiscencia, repotencializan la burbuja. Listo. Hay un gatico allí en la casa. Sí, lo limpiaron y lo repotencializaron. Muy bien. El humano Luz de Doña María, por favor, pregúntale su nombre y dimensión. Sasundel, Sasundel es su nombre. Z, Ujú. A, N, Z, A, S, U, N, D de dedo, L. Sasundel. Dimensión 18. Muy bien. Vamos a hacer cambio un momento con él. Me dejas orar un momento. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Hermano, bienvenido. Amor infinito para ti. Amor infinito para ustedes. Tu aspecto físico te está escuchando. ¿Te gustaría darle algún mensaje? Claro que sí. Entiende que a partir de hoy, tu pasado, lo que has hecho, lo que has dejado de hacer y de ser, no te definen. Ten en cuenta que eres amor, eres salud, eres felicidad, eres abundancia. Sencillamente eres un ser completo. Debes aprender a dejar de cuestionarte, de señalarte, de culparte por tu pasado. Ten en cuenta que gran parte de tus temores, gran parte de tus miedos y gran parte de todo lo que te aflige a nivel emocional, a nivel vibracional, no eran más que programaciones que vida tras vida venías trayendo. Ten en cuenta que cada una de estas programaciones se iban activando a raíz de cada una de estas manipulaciones por parte de cada una de las entidades que en su momento te tuvieron. Programaciones que de alguna manera quedaron en tu psiquis, programaciones que de alguna manera tú misma, sin necesidad de interacción alguna por parte de estas entidades, fueron capaces de resurgir desde tu psiquis y de esta forma generar diferentes inconformidades, diferentes situaciones, diferentes vibraciones que te hacían conectar con vibraciones completamente bajas y de esta forma te desequilibrabas tú misma, haciéndote sentir diferente a muchos aspectos físicos más, diferente muchas veces a ti misma comparándote con otros episodios de vidas pasadas, incluyendo con otros momentos de esta misma vida en esta línea de tiempo. Ten en cuenta que eres
todo lo que eres a raíz de la vibración del amor. A partir de ahora eres un ser nuevo, a partir de ahora y tu nivel de certeza y de conexión te va a llevar de la mano para que podamos fluir de una mejor manera en este holograma, independientemente de las vibraciones que por parte de otros aspectos físicos emanen hacia nosotros. Si haces tu trabajo consciente, si haces tu trabajo con regularidad y de una forma presente, verás cómo podemos defendernos, cómo nuestro escudo va a estar lo suficientemente fuerte para impedir que cada una de estas vibraciones penetre en él. Tú y yo somos uno solo, tú y yo somos un gran equipo. Y así lo seremos hoy, lo seremos mañana y lo seremos cada día mientras en nuestro paso por este holograma tierra. Permítete navegar en tus emociones, no las enfrentes, sencillamente reconócelas, pero no te quedes en ellas. Déjalas fluir y de esta forma lograrás estar mejor y sentirte cada vez mejor. Recuerda que ahora que estoy contigo, estoy para quedarme, estoy para ayudar. Deja de mirar tu dolor, deja de mirar tu enfermedad, deja de mirar todas las cosas negativas a nivel de aspecto físico, a nivel del aspecto energético que te estaban afectando hasta el día de hoy. Eres un ser nuevo y un ser completo. Mano, gracias por ese mensaje tan bonito del que todos nos podemos retroalimentar. Eh, Te pregunto si te vas a quedar con tu aspecto físico. Aquí estaré dando todo lo que pueda hacer por ella Muy, para ayudarla en su proceso. muy bien, muy agradecidos por ese amor tan grande que la luz tiene por sus aspectos físicos y que nos ayudan aun cuando a veces no tenemos mucha claridad en muchos de los procesos. Vamos a hacer cambio. Amor infinito para ti. Me dejas con Carlos. Te quedas entonces con tu aspecto físico. Amor infinito para ustedes. Carlos, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Carlos, muy bien. La luz entonces, por favor, nos ayuda a crear una burbuja que contenga el humano luz de Doña María, una burbuja personal para su esposo. En ese momento los humanos luz crean la burbuja en el aspecto físico de María. Fusionan a su humano luz con ella y crean una burbuja de luminiscencia en el aspecto físico de su esposo. La repotencializan primera, segunda y tercera capa. Listo. Muy bien. Pregúntale a Enquisición de Alfa si tienen alguna recomendación para ellos. No, por el momento manifiestan que el mensaje de por parte del humano luz de María pues ha sido lo suficientemente claro y contundente para ayudar no solamente el proceso de ella, sino el proceso de su esposo y el de muchas personas más. Dice que Enki, que en este momento, o sea, con la sesión del día de hoy, con esta regresión, pues se ha puesto como tal una vez más en evidencia las diferentes formas por parte de esas entidades generar manipulación en cada uno de los aspectos físicos de distintas maneras, generando dolor, generando placer, generando todo aquello que los aspectos físicos desean sentir para creer, hacerles creer que su paso por este holograma van arraigados a cierto propósito dirigido única, exclusivamente por parte de ellos. Pero que ya estamos despertando, dicen,
Dice que en este proceso de despertar en el cual nos encontramos, estamos siendo cada vez más conscientes y reconociendo cada una de estas manipulaciones. Y así es, porque con cada sesión aprendemos una programación diferente, un proceso de manipulación diferente. Me agradezco con la luz por todo el proceso, por el acompañamiento. Amor infinito para todos. Te despides. Haciendo. Ascendidos. Muy bien. ¿Listo para volver? Sí, Bienvenido. listo. Excelente vuelo. Sí, estuvo muy chévere. Doña María, por favor, pídale a don Humberto que nos ayude a activar el micrófono suyo, el audio. Doña María, ¿Cómo está? ¿cómo le fue con su sesión? Cuénteme si sintió algo. ¿Qué le pareció? Bien. ¿Cómo me ve? Yo la veo bien. Todo el mundo dice que estoy muy bien. Sí. Y va a estar Ujú. mejor. Bueno, María, y ahí lo más importante, qué pena ahí meterme, Hágale. pero lo más importante no es solamente lo que las demás personas le digan de usted. Ah, no, es que usted está muy bien. O sea, le pueden decir que usted está muy bien, pero usted tiene que aprender a sentirse bien y realmente creer, tener la certeza que usted está bien. Y más a partir del día de hoy. Sí, o sea, tener la sí, certeza sí. de que usted está bien. Los demás le dicen que usted está bien. Listo. Y sí, yo me siento bien. Yo realmente estoy bien. Y ahora, después de ese procedimiento, con mayor razón. Y va a empezar a notar muchos cambios en su vida y en su aspecto físico. Pero de la certeza, no dude en eso, no conecte con la enfermedad. Ah, es que me duele esto, que me duele esto, que me duele esto, que me duele. No. ¿Listo? Y verás que empieza a tener un mejor proceso. Sí, sí. Igual vamos a estar pendientes. Me va contando a través de la hija, ¿o yo? Cualquier cosita. Bueno, Ah, bueno. Doña María, bueno, muchas ¿usted gracias. nos autoriza a publicar su sesión? Sí, pero que no se me vea la cara. Bueno, listo, le ponemos un filtro. Doña María, un gusto poderla haber ayudado. Estamos pendientes. Cualquier cosita, por favor, se comunica con nosotros a Ujú. través de su hija o yo. Sí, sí, bueno. Muchas gracias. Chao, doña María, que esté bien.